¿Qué tal, hijos de la noche? Bienvenidos a su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Riggs. En días anteriores me topé con algo que primero pensé se trataba de un rumor o una leyenda urbana, pero investigando más a fondo, descubrí que era algo mucho más poderoso y que databa de mucho tiempo atrás. Se trata no de un mito urbano de lo que hablaremos hoy, sino de algo de lo que hablaban los aztecas hace más de 500 años y que se ha cobrado víctimas en años recientes, lo que demuestra que de lo que vamos a hablar hoy sigue vivo y palpitando en el México del siglo XXI. Se trata de una cueva que se encuentra en una zona pública del bosque de Chapultepec, que tiene un aspecto muy extraño y cuyo acceso está prohibido para los visitantes de este famoso bosque que se encuentra en la Ciudad de México. Esta cueva, según nuestros antepasados, era una entrada al Mictlán. El Mictlán era el inframundo, pero no desde un punto de vista cristiano, sino más enigmático y mucho más complejo. Lo peligroso y aterrador de esta entrada al Mictlán en Chapultepec es que todo parece indicar que sí hay algo en el interior, ya que varias personas han desaparecido dentro con el pasar de los siglos en México, hasta hace poco incluso, y los restos jamás son hallados. Y además, esta ruptura en la tierra que parece fungir como puente entre nuestra dimensión y otra, está al alcance de todos, en uno de los sitios más turísticos y visitados a diario en la capital mexicana. ¿Qué es lo que hay allá adentro? ¿Y por qué tantas personas han desaparecido en su interior sin dejar rastro? Adentrémonos en las entrañas de la tierra y del infierno mismo, y comencemos. Chapultepec es una zona que ya he mencionado en otros episodios y que visito con bastante regularidad, por lo que esta historia me afectó de cierta manera, despertando mi curiosidad. Es en esta zona donde es avistada la mujer vampiro, cerca del Museo de Antropología, y quizá, solo quizá, esta entidad femenina que se aparece desde los años 70 y a la que se le atribuye la desaparición de varios niños en situación de calle y que aún es avistada hoy en día, tenga algo que ver con nuestro protagonista de hoy. Antes de entrar de lleno a investigar esta supuesta entrada al Mictlán, que está a la vista de cualquier persona que ingrese al bosque de Chapultepec, debo hablar sobre el Mictlán, el inframundo de la cosmovisión azteca, sobre todo para mis oyentes que no sean mexicanos o los que desconozcan el concepto. El Mictlán es una cosmovisión de creencias nahuas, referidas al espacio y al tiempo, estructurando un universo en parcelas o regiones determinadas por unas fuerzas vivientes. Su creación se debe a los llamados dioses creadores, que eran Xipetotec, Tezcatlipoca, Quetzalcóatl y Huitzilopochtli. La mitología mexica narra que los dioses primordiales, Omecíhuatl y Ometequehuhtli, tuvieron 4 hijos varones, los llamados dioses creadores, los 4 antes mencionados. Estos 4 dioses heredaron el arte de la creación de sus padres a partir de su sustancia, y tras 600 años de inactividad, 2 de ellos, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, se encargaron de organizar al universo, optando por la manera vertical y la manera horizontal. El universo horizontal estaba comprendido por puntos cardinales o direcciones hemisféricas, mientras que el universo vertical comprendía solamente 2 partes, la superior y la inferior. Para el caso del universo vertical existen 3 partes: el supramundo, el mundo y el inframundo, formando una especie de cubo.
La parte íntegra central se llama Tlalocan y existen 4 gigantescos árboles en cada esquina del mismo, que impiden que el tercio de en medio, el Tlalticpac, la tierra o simplemente nuestro mundo, se junte con el tercio superior, el supramundo, o en su defecto, con el inferior, el inframundo. En palabras simples, el universo horizontal era el mundo físico, en el que podían andar los seres mortales, mientras que el universo vertical era más bien un espacio metafísico, espiritual y energético, que de manera simple no podían convivir entre ellos. El supramundo, que estaba dividido en 13 cielos, y el inframundo, que estaba dividido en 9 regiones, representan el universo vertical, cuyas fuerzas superiores e inferiores convergen desde la Tierra, influenciándola. Asimismo, diariamente cuerpos celestes descienden al inframundo y ascienden de él, entrelazados por el universo horizontal, las direcciones hemisféricas o puntos cardinales que son regidos por los dioses creadores. Esta jerarquía resulta curiosa, pues es prácticamente idéntica al cielo planteado en el libro de Enoc, que posee múltiples niveles, y también muy similar al infierno, según la Divina Comedia de Dante Alighieri, dividida en círculos, pero hablaremos de eso en otra ocasión. Al Mictlán solo iban aquellos que morían por muerte natural, ya fuesen señores o masiguales, sin distinción de rango ni riquezas, o de enfermedades que no tenían un carácter sagrado. El muerto debía de atravesar 9 regiones, de las cuales se descenderían simbólicamente como lo hace el dios Sol Tonatiuh todas las noches, dentro de las fauces del Señor y de la Señora de la Tierra, Tlaltecuhtli y Tlalcíhuatl. El inframundo, con sus 9 regiones que forman la travesía dentro del submundo, con obstáculos específicos que expresan niveles de putrefacción y tormentos tanatomórficos que padecen los muertos en su regresión orgánica después de 4 años. Y ya cuando los muertos alcanzaban lograr atravesar los infiernos, si es que lo lograban, estos podrían liberar su alma o su tonalí, logrando así el descanso eterno anhelado ante la presencia de Mictlantecutli y Mictecacihuatl, el señor y la señora de la muerte, los regidores del inframundo. Los 9 infiernos o niveles del Mictlán, muy a grosso modo, son los siguientes. Itzcuintlán, que significa lugar en que habita el perro. Esta era una región donde existían los Xoloitzcuintle, los perros consagrados de Xolotl, quien en el pasado fuese el custodio del dios Sol durante las horas diurnas como el dios del ocaso, pero por haber atentado contra Tonatiuh durante su recorrido a través de la bóveda celeste, fue enviado al Mictlán por los dioses creadores para conciliar a los perros domésticos con los muertos. En este paraje, los muertos tendrían que cruzar el ancho río Apanohuacaligua, donde habitaba Xochitonal, una iguana gigante, y cuyas orillas vagaban los muertos que no habían sido dignos, porque en vida habían maltratado a algún perro, ya que para atravesarlo se requeriría de la ayuda de un perro xoloitzcuintle. Tepeme Monamictlán, que significa lugar en el que se juntan las montañas. Esta era una región donde existían 2 enormes cerros que se abrían y se cerraban chocando entre sí de manera continua, donde después de haber cruzado el río Apanohuacalhuia, el muerto tenía que buscar el momento propicio para cruzar estos cerros sin ser triturados. Itztepetl, que significa montaña de obsidiana. Esta era una región donde se encontraba una montaña con un sendero de pedernales de obsidiana que desgarraban a los muertos cuando tenían que atravesarlo para cumplir su trayectoria. Sehueloyán, que significa lugar donde hay mucha nieve. Esta es la primera región del extenso complejo Itzecayán, una extensa área congelada con 8 collados de piedras abruptas de aristas cortantes en donde siempre caía nieve. Pancuetlacaloyán,
que significa lugar donde la persona se voltea como bandera. Esta es la segunda región del extenso complejo Itzquequeyán. Ahí comenzaba una extensa área desértica de difícil movimiento, con 8 páramos donde no existía la gravedad, y los muertos estaban a merced de los vientos. Temiminaloyán, que significa lugar donde te flechan saetas. En esta región existía un extenso sendero a cuyos costados habían manos invisibles que enviaban puntiagudas saetas para acribillar a los cadáveres de los muertos mientras estos intentaban atravesarlo. Teyolocualoyán, lugar donde te comen el corazón. Esta región era donde habitaban fieras salvajes que abrían el pecho de los muertos para comerles el corazón, por lo que al salir del sendero, el muerto se encontraría con un jaguar que le comería su propio corazón. Apanohualoyán, que significa lugar donde se tiene que cruzar agua. En esta región se encontraba la desembocadura del río Apanohuacalhuia, una masa acuática de aguas negras donde el muerto, ya sin corazón porque se lo habían arrancado las fieras, se debatía por largo rato en las aguas negras para poder salir. Chiconahualoyán, que significa lugar donde se tienen 9 aguas. Finalmente, se alcanzaba el final del trayecto, en una zona de niebla donde los muertos ya no podían ver a su alrededor. El muerto se volvía uno con todo, y así dejaban de padecer y entraban en el Mictlán, la residencia del Señor y de la Señora de la Muerte. Esta última región enceguecía a los muertos con una niebla grisácea, en la que muchos muertos se perdían, y tan solo se escuchaban sus lamentos mientras se ahogaban entre los 9 ríos. Eso fue una visión muy simplificada de cómo veían nuestros antepasados aztecas el inframundo y la travesía que debían llevar a cabo las almas para trascender al más allá. Si quisieras que ahonde más en este tema, déjamelo saber en los comentarios. Ahora sí, vamos a empezar con la leyenda que nos ha reunido hoy, o más bien, la afirmación de nuestros ancestros que ha prevalecido hasta hoy, aquella que dice que la entrada al Mictlán se encuentra en el Cerro del Chapulín, conocido como Chapultepec, hasta nuestros días. En el bosque de Chapultepec, un recinto público de recreación que cuenta con un zoológico y también varias leyendas aterradoras, ubicado en la Ciudad de México, a la vista de todos y sin mayor seguridad más que un guardia, se oculta la que se cree es la entrada al Mictlán, el inframundo en el que creían los mexicas, del que te acabo de hablar. Se trata de una cueva ubicada en el bosque de Chapultepec, justo en el lugar conocido como el Audiorama. La entrada al público en general a la cueva está determinantemente prohibida, debido a que, según las autoridades del bosque, se cree que sus paredes pueden derrumbarse o los visitantes pueden perderse entre los pasillos que guían a sus cavernas subterráneas. Sin embargo, los fines de semana, el Audiorama se llena de personas que se sientan en sus bancas y se dedican a escuchar los sonidos que se ofrecen en este punto como parte de una exhibición, y tan solo un delgado listón de contención y un letrero que dice prohibido el paso separa a los visitantes ingenuos de la entrada a un mundo que fungiría como puente entre el nuestro y el más allá, el mundo de los muertos. Una suerte de purgatorio de origen ajeno al cristianismo y bastante más complejo. Un verdadero camino de sufrimiento y perdición que toda alma debía pasar para lograr el descanso eterno. De acuerdo con el historiador Francisco Mendoza, los cronistas españoles que llegaron junto con Cortés narran que en este punto pudo haber sido el lugar al que Moctezuma acudió con la intención de hablar con Mictlantecutli, el señor del Mictlán, cuando llegaron los españoles. En el encuentro, dice la leyenda explicada por el experto en el podcast La Verdadera Historia de México, el monarca mexica pidió la ayuda de este dios para intervenir a su favor y que lo ayudara a desterrar a los invasores del país. Sin embargo, el único consejo que habría dado la deidad al emperador fue que tendría que enfrentar su destino.
Con esta advertencia, Moctezuma salió a tratar de enfrentar a los españoles, y lo demás es historia. La única persona que ha dado a conocer una crónica de lo visto en el interior de la cueva fue Gutiérrez Tibón, quien asegura que visitó la zona en compañía del administrador del bosque de Chapultepec en el lejano año de 1974. Sobre su recorrido, aseguró que se trataba de un lugar pequeño al que se podía pasar con un ligero esfuerzo y en la que se encontraron algunos objetos prehispánicos. Francisco Mendoza asegura que, de acuerdo con otros historiadores, el líder mexica Moctezuma estuvo muchos días al interior de esta cueva, lo cual quedó sentado en diversas crónicas, tanto de los aztecas como de los españoles. Por esta razón, surgió la leyenda de que en esta cueva fue escondido el tesoro de Axayácatl, el padre de Moctezuma, a fin de que los españoles que trataban de llevárselo tuvieran que entrar en la cueva y morir a manos del señor del Mictlán. No se han organizado visitas hasta nuestras fechas a este punto que se sepa, ni hay información que abunde más sobre la presencia de grutas en Chapultepec. Pero Mendoza asegura que el cambio de ruta en el plan maestro de la construcción de la línea 1 del metro, la cual se dice es una estación secreta que trasladaría al presidente a un lugar seguro en caso de emergencia, es motivo suficiente para sospechar que en este punto de la Ciudad de México hay más secretos subterráneos de los que se tiene noción. Chapultepec era considerado sagrado por los toltecas medio milenio antes de que fuera gobernado por Moctezuma, y posteriormente este hombre y sus mexicas lo miraban también de esta manera sagrada. Para ellos era un regalo de sus ancestros, y se llegó a valorar de tal forma que se realizaron obras para embellecer el lugar y dotarlo con una carga todavía más mística. De hecho, curiosamente, Chapultepec también fungió como zoológico en la época prehispánica. Algo curioso es que Moctezuma no fue el primer gobernante azteca que entró en este lugar, y además muchos dicen que no iba al lugar por el consejo del señor del Mictlán, sino con intenciones más oscuras. Las malas lenguas dicen que Moctezuma entró a esta cueva para quitarse su propia vida, debido a que había llegado el fin del mundo, o al menos el fin de su mundo, cuando llegaron los conquistadores. El rey tolteca Huemac, que también fue sacerdote de Quetzalcóatl, fue quien entró antes que Moctezuma a la cueva, huyendo a la gruta hermética de Chapultepec para suicidarse. Algunos escritos dicen que Huemac se ahorcó dentro de esta cueva, y otros que entró para jamás volver a salir. En lo que todas las versiones coinciden es que Huemac jamás volvió a ser visto con vida después de haber entrado a la cueva de Chapultepec, y no se tienen registros de que se haya encontrado su cuerpo, dato que alimenta la leyenda ancestral de que Huemac, en efecto, ingresó al mundo de los muertos y jamás pudo salir. Unos más dicen que el sacerdote no se quitó la vida ni se adentró en el Mictlán, sino que se quedó a vivir ahí como un ermitaño hasta el día de su fallecimiento. Si este fuera el caso, su alma habría quedado anclada a la cueva hasta el día de hoy, ya que habría muerto en este lugar. El caso es que la leyenda de Huemac resonó tanto en la cultura azteca que el mismo Moctezuma, de quien ya te hablé hace unos momentos, a la llegada de los avistamientos infernales sobre el fin de su imperio, decidió también ir a quitarse la vida en el interior de esta cueva en Chapultepec, que actualmente se encuentra en el Audiorama. Se dice que al entrar a la cueva, el desaparecido Huemac, que llevaba, como te dije, medio milenio de muerto, le negó el permiso de entrar. Aunque hay otras versiones que afirman que de alguna manera Huemac logró convencer a Moctezuma para afrontar lo inevitable y que le hiciera frente a los conquistadores españoles. Estas narraciones, que para los toltecas y los aztecas no eran leyendas, sino hechos reales sobre la desaparición misteriosa de Huemac, el último rey tolteca, y el supuesto encuentro de ultratumba que tuvo Moctezuma con él, datan de hace 500 años o más, así que podrían ser solo cuentos ante los ojos de muchos escépticos.
Lo intrigante inicia cuando nos enteramos de que un soldado del ejército mexicano y un niño desaparecieron dentro de esta cueva en el siglo XIX, y sus restos, al igual que los de Huemac, no fueron hallados. Este suceso, aunque ocurrido hace 200 años, ya habría sido resuelto y desmitificado para el día de hoy. Y sin embargo, lo único que hace la desaparición de estas dos personas y el hecho de que jamás hayan encontrado sus restos es incrementar el misterio y el misticismo alrededor de esta cueva. Ya en años mucho más recientes, se dice que unos jóvenes de secundaria brincaron la advertencia que impedía el paso y se adentraron en la cueva. Sin embargo, los chicos jamás volvieron a ser vistos. Esta historia no fue dada a conocer por los medios de comunicación, quizás silenciada por el gobierno o por las mismas autoridades del bosque, que es uno de los principales puntos turísticos de la capital, así que algunos datos se han ido desvaneciendo con el pasar de los años. Sin embargo, fue uno de los trabajadores del recinto quien dio a conocer este suceso e incluso afirmó que se llevaron a cabo labores de rescate, pues lo más probable, y todo parecía apuntar, a que los niños se habían perdido dentro de la cueva, que tiene 800 metros de longitud y 70 de profundidad, debido a la oscuridad y su falta de experiencia en estos ambientes. No obstante, a pesar de los esfuerzos de los rescatistas, jamás hallaron los cuerpos de estos chicos. Así que, obviamente, y teniendo en cuenta los antecedentes de Huemac, el soldado y el niño, la poca gente que conocía esta leyenda comenzó a teorizar que los desaparecidos, en efecto, habían atravesado alguna especie de umbral para adentrarse en el Mictlán. Y esto, obviamente, significaba que jamás podrían volver a caminar entre los vivos, pues recuerda que, según la cosmogonía de los aztecas, el supramundo, nuestro mundo y el inframundo jamás podrían converger ni interactuar entre ellos. En otras palabras, estos desaparecidos, los chicos de secundaria, el soldado, el niño y Huemac, ahora formaban parte de las interminables filas de muertos que buscaban trascender al Mictlán. Ahora, la pregunta sería, en caso de que la cosmovisión de los aztecas fuera correcta, ¿habrán logrado estos desaparecidos trascender a los infiernos del Mictlán y descansar en paz? De este relato, que más que una leyenda urbana, es una crónica antiquísima de misterios y enigmas que data de hace casi 1000 años, caben recalcar varias incógnitas que quedan sin resolver, incluso después de todo el tiempo que ha pasado, y probablemente esta historia no va a terminar aquí. Primero que nada, ¿por qué el bosque de Chapultepec tiene cerrada esta cueva al público? Con un buen mantenimiento y medidas de seguridad, podrían cobrar a los visitantes por recorridos guiados a través de la cueva. No es como que sea interminable. De hecho, es bastante pequeña para ser una cueva. Y lo más aterrador, ¿qué habrá sido de Huemac? ¿En verdad se habrá quedado a vivir allí? ¿O se introdujo en el Mictlán y por eso no volvió a ser visto? ¿Qué habrá sido del soldado, el niño y los estudiantes de secundaria que entraron para jamás volver a salir? Aunque quizá lo más curioso, y que muchos habrán pasado por alto a este punto, ¿por qué Moctezuma fue el único de los mencionados que logró salir con vida de la cueva? ¿Será que, en verdad, el espíritu de Huemac habrá salido del inframundo para convencerlo de enfrentar a su destino? O si no, ¿por qué lo rechazó el inframundo? Quizá no era el momento de Moctezuma de morir todavía, y eso probaría el básico, pero lógico planteamiento de que todos tenemos una misión en este mundo. ¿Tú qué piensas? ¿Qué crees que haya dentro de la cueva en el audiorama de Chapultepec? ¿Será que en verdad hay una entrada a otra dimensión, al reino de los muertos? ¿Qué habrá sido de los desaparecidos en ese lugar? Comenta abajo tu opinión, sabes que la valoro mucho. Si este video te gustó, la mejor manera de ayudarme es dándole like para que el algoritmo de YouTube lo recomiende a más personas y sigamos creciendo. A ver si para el final del verano ya llegamos a 100,000 suscriptores. Si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. También asegúrate de seleccionar la opción Todas, para que no te pierdas ninguno de mis videos. Los subo lunes, miércoles, viernes y domingo, para que estés al pendiente.
Sígueme también en mi cuenta de Instagram, mi página de Facebook y mi perfil en Spotify, a donde subo el podcast semanal en formato MP3. Los links los encuentras abajo en la descripción de este video, así como mi correo electrónico necronomiconrelatos@gmail.com en caso de que tengas un relato paranormal que compartir con nosotros. Esto fue el Grimorio de Riggs y el misterio de la cueva de Chapultepec que dirige al inframundo. Nos vemos en la oscuridad.